Vamos a acercarnos hoy día estamos hablando de milagros de Jesús. Especialmente hemos estado hablando de las sanidades, de aquellos milagros que le ha tocado realizar a Jesús, ya sea porque se encuentra con personas endemoniadas que le aparecen en el camino y que de alguna manera lo reconocen como hijo del Altísimo, al cual Jesús los hace callar. Otros que van por los lugares gritando y necesitan ser liberados. Pero también nos hemos dado cuenta que en el camino de Jesús se van produciendo milagros cuando Jesús va caminando y las personas se le acercan, como el leproso, como la mujer que está escondida en medio de la multitud y está pensando, gracias, está pensando, si solo tocara el borde del manto de Jesús, algo puede suceder en mí. Otros que se acercan a Jesús a rogarle. Pero también, y la semana pasada lo vimos cómo Jesús en su caminar con las multitudes y con los discípulos se encuentra con el dolor de una mujer, una viuda. El domingo pasado el pastor Javier nos estuvo compartiendo esa predicación, donde no hay fe, donde no se presenta en el relato la fe como algo importante, sino que Jesús actúa en compasión. O sea, el corazón de Jesús, movido frente al dolor de una viuda que había perdido a su único hijo, pero que en el relato nos mostraba que Jesús actúa por compasión frente a las carencias que iba a vivir y la situación en la cual se iba a encontrar esa mujer frente a la muerte de su hijo. Hoy vamos a iniciar un ciclo de predicaciones que están relacionados con milagros de Jesús, pero relacionados con los milagros de Jesús en torno a la naturaleza, sobre la naturaleza. Y vamos a ir viendo cómo Jesús también, de la manera que fue encontrándose con distintos casos que los evangelistas van narrando, ahora vamos a encontrarnos que Jesús se encuentra haciendo milagros en torno a lo que es la creación, la naturaleza, y eso va a mostrar algo, el carácter de Jesús, va a mostrar algo de los discípulos. Interesantemente vamos a ir descubriendo también cómo deberíamos nosotros acercarnos a Jesús o vivir como seguidores de Jesús. Por lo tanto, a partir de esa explicación quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 8. Voy a leer solamente ahora la parte que tiene que ver con lo que inicia este tiempo de predicaciones, 8 del 23 al 27. Mateos 8, 23 al 27. Dice en la versión NBI, luego, dice, subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Esta acción de Jesús, este milagro de Jesús, produce algo en los discípulos. Versículo 27, los discípulos
no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Es como sorprendente que para estos discípulos la pregunta que se van a hacer al final del relato: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Ese va a ser el texto que hoy día vamos a analizar. Y quisiera mencionar algunas cositas antes de leer otra parte del relato, porque es importante. Los relatos del milagro de la naturaleza, especialmente, aparecen en Marcos también. Y estudiando con los pastores nos dimos cuenta que en los relatos de Marcos específicamente van acompañados de relatos de sanidad posterior. O sea, la fe estaba de alguna manera puesta en esos relatos, entendiendo que posteriormente a este milagro venía el relato de la sanidad de personas que se acercaban a Jesús. Pero en el libro de Mateo, y conscientes que esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando el escritor está relatando esta historia, la está relatando para personas que están escuchando o deberían estar escuchando estas palabras escritas para una comunidad posterior, aproximadamente 40 años posterior al momento en que sucedieron los hechos, y el evangelista está comunicando algo que necesita que esa comunidad, que esa iglesia pueda entender respecto a este milagro. A veces nosotros nos quedamos en el milagro como algo que es lo más relevante del texto, y el milagro se convierte en un fin en sí mismo. Pero el relato del milagro, aun cuando sea importante lo que va a suceder en el milagro, en el fondo hay algo que Mateo quiere comunicar a sus hermanos. Mateo quiere decir algo a aquella comunidad que está enfrentando al otro lado en la historia. En esa historia está enfrentando alguna situación, momentos difíciles en su fe, que deben desde esta historia, digámoslo así, abrazar para poder enfrentar su vida como cristianos o seguidores del Señor. En ese sentido es pertinente que podamos leer entonces lo previo a este milagro. Y los quiero invitar a que podamos leer entonces lo previo al milagro, porque esto es un relato completo. Solo que en la Escritura nosotros tenemos títulos, ¿cierto? Usted ve que hay títulos que dice Jesús calma la tempestad, lo que significa seguir a Jesús. Pero si sacamos los títulos que fueron posterior, ¿cierto? Muy posterior, uno tiene que leer el relato completo, y el relato completo tiene mucho más sentido si lo leemos desde el versículo 18. Y si usted me acompaña, lo vamos a leer. Versículo 18 en adelante. Dice: cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. En ese momento que sucede esta orden de pasar al otro lado del lago, fíjese bien en estas cosas que se van marcando. Inmediatamente se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y la respuesta de Jesús es la siguiente: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Inmediatamente el relato dice en el versículo 21 que se le acerca a otro, pero este ya no es un maestro de la ley, no es alguien que enseña, es un discípulo. Otro discípulo, dice Mateo,
le pidió, Señor, y usa la palabra Kyrios o Kyrios, Señor, primero déjame ir y enterrar a mis padres o a mi padre. Entonces, acá viene lo sorprendente de este relato. Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Versículo 22, Jesús responde. Sígueme, le replicó Jesús. Y esto pareciera ser tan fuerte en Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Uno percibe que parece que Jesús no tiene corazón, pero tiene un sentido, hay una historia detrás, hay un propósito que quiere mostrar Mateo. Versículo 23. Luego dice, inmediatamente el relato dice, una vez que le dice al discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos, luego sube, recuerden que se están trasladando, sube a la barca y analizábamos con los pastores que una traducción correcta sería que luego subió colocando la planta de los pies, y eso es muy interesante, en la barca. Una vez que coloca la planta de los pies en la barca, también lo acompañan sus discípulos, entendiendo algo de lo anterior, y ahí se produce todo el relato. Poniendo los pies en la barca, y lo siguen sus discípulos, y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Y los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Se da cuenta que el relato ahora toma otro sentido? Y toma otro sentido porque justamente el tema que va a marcar Mateo para la comunidad a la cual está escribiendo es justamente el tema de cómo podemos despojarnos de aquellas cosas a las cuales nos aferramos para seguir a Jesús, pero cómo vivimos también como seguidores en medio de situaciones tan adversas como los que estaban viviendo la comunidad mateana 40 años después de esta historia. Algunas cositas que son interesantes mencionar. Respecto a la historia del milagro. La fórmula que se utiliza acá en el relato es la misma fórmula que se utiliza para reprender demonios, la misma fórmula para sanar, para poder dar y de alguna manera mejorar, ¿cierto?, la vida de aquellos que han sido azotados por enfermedades, por situaciones difíciles, complejas en su vida. Y Jesús utiliza esa misma, o Mateo utiliza esa misma forma de hacer el milagro. Fíjese lo que hace el relator. Dice que entonces Jesús se levantó y reprendió. Esa reprensión no la hace a un demonio, no la hace a un leproso o a alguien que esté necesitado. Ahora lo hace a los vientos y a las olas para que se calmen. La soberanía del Señor, de Jesús, no está limitada simplemente a un aspecto de sanidades humanas. Jesús tiene autoridad, y eso se muestra en el relato, tiene autoridad para reprender también los vientos y las olas que colocan en peligro la integridad y la vida de aquellos que son sus seguidores. Porque en el relato los que se suben a la barca han decidido, una vez que Jesús coloca el pie sobre la barca, su planta sobre la barca, han decidido en función
de que Jesús no tiene mucho que ofrecerle porque las zorras, ¿cierto?, tienen donde guardarse y cobijarse, pero Jesús no tiene dónde recostar su cabeza. Esos discípulos que le siguen y que están en peligro en medio de la embarcación van a experimentar, ¿cierto?, justamente este actuar de Jesús, que con palabras de autoridad reprende a los vientos y a las olas para poder librarles del peligro a aquellos discípulos. Se evidencia en el texto bíblico también la falta de la fe de los discípulos. Y eso a mí me parece interesante decirlo, porque generalmente nosotros nos encontramos con personajes que tienen fe más que los discípulos. Pero hay una cosa muy interesante que es bueno tenerla en cuenta en el relato. Jesús, aun cuando les reprende, y ahí está la reprensión, les reprende porque son hombres de poca fe. No los desecha como discípulos. Siguen en la barca con Él. Están experimentando la tormenta en la cual se encuentran, tormenta que puede causarles la muerte, pero que en medio de la tormenta Jesús tiene que reprenderle. Y eso nos llamó la atención en nuestro estudio, porque es tan humano que en medio de la tormenta todos gritemos, ¿cierto? En medio de una dificultad, en medio de un problema, de una angustia, de en cualquier situación de dolor, de situación de carencia en la cual nos encontramos, lo más humano sería ¿qué? Sálvanos, Señor. Eso sería lo que cada uno saldría naturalmente de uno. Y uno esperaría de Jesús ¿qué? El abrazo. Y pareciera ser que no es que Jesús no quiera abrazarlo, pero Jesús está reprendiendo a esos discípulos en medio de la tormenta que viven para que ellos puedan volver a confiar que no están solos dentro de la tormenta. Hombres de poca fe. Y uno podría decir nuevamente, qué insensible es este Jesús. ¿Por qué no los hace el milagro y los apapacha y los abraza? Me acuerdo la frase que usó la pastora María Eugenia en nuestra reflexión, dijo, pero es que si no nos reprende Jesús en medio de nuestra tormenta, cuando nos olvidamos que está Él en medio de nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si Jesús no nos recuerda que Él sigue con nosotros en la tormenta, ¿quién lo va a hacer? Hombres de poca fe. Entonces, los hermanos, 40 años posterior al relato de esta historia, que están pasando por una tormenta, persecución, que están siendo presionados en su fe, que están viviendo tiempos de carencia por su fe. Seguramente están pasando por una tormenta de la cual no pueden salir porque están siendo hostigados en su fe para que vuelvan a ser judíos o vuelvan a las prácticas judaizantes. De hecho, en esa época hay dos grupos religiosos fariseos que se peleaban entre sí y atacaban a los cristianos para que pudieran hacer prácticas religiosas que tenían que ver con el judaísmo o volvieran al judaísmo. Pero esos hermanos están escuchando que Jesús reprende a estos discípulos y los reprende en medio de la tormenta. No los abraza. Lo que uno esperaría siempre es que Jesús nos abrace. Pero el reproche, hermanos queridos, el reproche no tiene que ver simplemente con reprochar su poca fe, porque vuelvo a insistir, el reproche no va acompañado de ustedes no me sirven para el ministerio. Escucharon que yo no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo nada que ofrecerle.
De hecho, el título Hijo de Hombre, algunos en la historia o los teólogos dicen que es probablemente que al escuchar esto, los que estaban presentes no entendieran el concepto de Hijo de Hombre, pero que la comunidad posterior sí lo entendía como el Mesías, el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios los invita a seguirles en medio de carencias. No tengo dónde recostar mi cabeza. Aunque sea yo el Hijo de Dios, se presenta como en pobreza y en carencia. ¿Me quieren seguir? Síganme, pero no tengo nada que ofrecerle. Síganme, como decía el discípulo, te seguiré, sí, pero antes déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Muy propio del judaísmo y muy propio del mundo helénico. Porque detrás del entierro también había las posesiones que se adquirían. Mire qué interesante. El que quiera seguirme tiene que renunciar a todo eso. O renunciar incluso a esto que pareciera ser tan humano de enterrar a su padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, quien me quiera seguir, quien quiera venir en pos de mí, deberá despojarse de lo que más ama, aunque eso signifique, hermanos amados, entrar en las tormentas, entrar en el dolor o entrar en la angustia que pasamos como discípulos del Señor. Para esa comunidad que está escuchando esto, le hace mucho sentido que Jesús, mire qué interesante, que Jesús haga un milagro en medio del sufrimiento y del miedo que tienen los discípulos. Y se ha fijado que nosotros decimos así en nuestras oraciones: Señor, líbranos de las tormentas que vendrán. ¿Se ha fijado? Que uno se anticipa y dice: Señor, no nos dejes pasar por la tormenta. Como que uno no quiere pasar por la angustia. Esa es nuestra oración. Pero mire qué interesante. Los discípulos tienen que clamar a Jesús, ¿dónde? En la tormenta. Los discípulos tienen que encontrarse con el Jesús que tiene poder para reprender demonios de la misma manera y para reprender el viento para que se detenga en la tormenta. Jesús no está fuera de la tormenta. Jesús está con los discípulos en la tormenta. Por eso mi título de mi sermón se llama Jesús no nos libra de la tempestad, porque está en o con nosotros en medio de la tempestad. ¿Se entiende? El seguidor de Cristo, aquel que sabe que no tiene dónde recostar la cabeza al Señor y no tiene mucho que ofrecerle, que el seguidor que sabe que tiene que despojarse de lo más preciado de su vida, tendrá que entender como seguidor de Cristo que aún con todo el poder que tiene Jesús para reprender los vientos y reprender el mar, como discípulos, seguimos siendo discípulos, pero sí en medio de tormentas. Líbranos de la tormenta. No están fuera de la tormenta, están dentro de la tormenta. Y el seguidor entonces tendrá que entender que junto con la ruptura que se produce, tanto en esta idea de deja que los muertos entierren a sus muertos, es despojarse de lo más preciado. La exigencia, como dicen algunos autores, es difícil para el creyente. Incompatible a veces con lo que entendemos con el amor. Porque hemos escuchado incluso un evangelio de tanta prosperidad en nuestros últimos tiempos que pareciera que hoy día los creyentes, asustados por un sistema político y asustados por un sistema mundial que nos hará pasar por tormenta, tendremos que aprender a vivir como discípulos dentro de la tormenta, pero como seguidores del Señor. Los seguidores de Cristo
aun cuando no recibamos algo que nos ofrezca en medio de la tormenta, podremos experimentar algo diferente en medio de la tormenta solo porque Jesús está con nosotros en la tormenta. Sálvanos. Todos diríamos eso, es natural. Pero esta expresión, hermanos, que va acompañada de la reprensión, es una expresión que da muestra de que el discípulo del Señor, usted como discípulo, como discípula del Señor, debemos entender que no podemos abrazarnos de aquellas cosas que parecieran que nos dan confort y nos dan tranquilidad en este mundo, porque todas esas cosas van a perecer. Son momentáneas. Y lo que no es eterno, a veces para nosotros tiene más valor. El seguidor de Jesús debe entender que aunque la barca se sacuda, aunque la barca se sacuda con violencia, aunque surja incluso, como dice un comentario bíblico, que Mateo lo traduce como sismo, más que tempestad, aunque se produzca el sismo en medio de nosotros, un terremoto en medio de nosotros, no debemos temer como discípulos del Señor, como seguidores del Señor. No debemos arrancar como seguidores del Señor y no debemos abandonar la barca como seguidores del Señor, porque siempre Jesucristo estará ahí para nosotros. La ayuda de Dios es oportuna. Jesús duerme, pero no es indiferente. Él tiene autoridad sobre los vientos, sobre el mar. El llamado al desarraigo, el llamado a abandonar lo que pareciera seguro para nosotros, incluso aquellas cosas que nos impiden acercarnos a Jesús, es uno de los puntos relevantes de esta historia. Somos llamados a subirnos a la barca, entrar en la tormenta, conscientes que hemos decidido dar el paso con Jesús para seguirlo, para salir de nuestra zona de confort y colocarnos de una vez por todas en las manos de aquel que tiene el control sobre la vida, que tiene el control sobre la tormenta, sobre la naturaleza. Aquel que tiene el control nos llama a ser discípulos para que nuestra seguridad no esté en las cosas que hoy día tenemos en nuestra mano o que tenemos a nuestro alrededor, sino que nuestra seguridad esté puesta en Jesús. Con mucha fe o con poca fe, pero nuestra seguridad debe estar en Jesús. Caminar con Jesús, entonces, hermanos queridos, implicaría para la comunidad que está escuchando y para nosotros también entender que no porque seamos discípulos de Cristo no atravesaremos por tormentas. No pasaremos por el valle de sombras de muerte, como dice el Salmo, o no viviremos el día malo. Jesús no nos dejará porque tenemos poca fe y porque estemos en medio de tormenta, todo lo contrario. Jesús se incorpora, participa, está entre nosotros porque está viviendo la tormenta igual que nosotros. Jesús no es indiferente a su tormenta, no es indiferente a lo que sufren los hermanos a los cuales escribió, no es indiferente a lo que está viviendo usted como discípulo del Señor. Él sabe que usted está en una tormenta, Él sabe que usted está viviendo un tiempo difícil, pero aún el llamado del Señor, aún con la poca fe, es que aún subiéndonos a la barca, no renunciemos a ser seguidores de Él. Pero por otro lado, no abracemos
aquellas cosas que parecieran darnos mayor seguridad. Aquellas cosas que parecieran que hoy día en el mundo de la política son las soluciones para la humanidad. Hoy día hay una tormenta mundial. Los cristianos seguidores de Jesús debemos saber vivir en esta tormenta mundial. Debemos saber confiar. ¿Qué nos dice esto del carácter de Jesús? Primero, que Jesús es soberano y reprende el viento y reprende el mar. Reprende la enfermedad y reprende el demonio. Él tiene toda potestad en los cielos y la tierra, lo va a decir Mateo, para esa comunidad, para que no pierda la fe y siga en la barca con Jesús. ¿Qué nos dice esto de Jesús? Que en medio de las tormentas como seguidores, Él no nos dejará. Aunque el desánimo se instale, Jesús estará ahí. Y es muy interesante, lo hemos dicho y yo lo he dicho otras veces. Cuando uno lee el libro de Mateo, comienza diciendo, cuando habla del nacimiento de Jesús, va a mostrar que se ha hecho carne el Hijo de Dios. Y va a decir que está entre nosotros el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el libro de Mateo termina diciendo, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Si es en la barca, estaremos dentro de la barca. Y si en medio de la barca, nosotros como seguidores tendremos que experimentar los más profundos dolores, como lo vivieron los hermanos en la época en que escucharon estos relatos. Muchos de ellos murieron por la causa de Cristo. Tendremos que abrazar no nuestras posesiones, no nuestras seguridades. Tendremos que abrazar a Jesús como el único que nos puede sacar, o nos puede acompañar, o nos puede ayudar a vivir en medio de la tormenta. Muchos seguidores no subieron a la barca porque la oferta de Jesús no era tan atractiva. Muchos aún no quieren ni siquiera experimentar la tormenta porque nos gustaría vivir siempre abrazados a Jesús. Y no digo que Jesús nos abrace, pero en medio de la tormenta, hermano, muchas veces tendremos que ser reprendidos por el Señor. Y como le dije, la pastora María Eugenia decía que si no nos reprende Jesús, ¿quién nos va a reprender? Tendremos que ser reprendidos para que nuestra fe se active y volvamos a creer que Jesús sigue en medio de nosotros en la tormenta, pero no dejamos de ser sus discípulos. Hermanos, ¿cuántos abandonan la fe porque en la primera tormenta dejan de ser seguidores de Jesús? ¿Cuántos han abandonado el Evangelio de Jesucristo porque simplemente se han presentado tormentas en su vida y no saben cómo enfrentarla, o no ven a Jesús porque pareciera que Jesús está durmiendo o Dios está durmiendo? Dios no está durmiendo, Dios está ahí. Y como dice una canción tan antigua, podemos tener paz en medio de la tormenta. Pero ¿quién nos da esa paz? Cuando nos despojamos de todo como seguidores del Señor y no nos aferramos a aquellas cosas que pareciera que nos dan confort, sino que decidimos seguir a aquel que no tiene a quien donde recostar su cabeza. Solo Él podría, en medio de la tormenta, ayudar a sus discípulos para que puedan, en medio de la tormenta, vivir su fe. ¿Con mucha fe o poca fe? ¿Usted se ha sentido solo como seguidor de Jesús? ¿Se ha sentido abandonado como seguidor de Jesús? ¿O ha querido renunciar y sacar la mano del arado porque está en medio de una tormenta? Bueno, es probable que siga viviendo en medio de la tormenta, pero tenga la seguridad y la convicción de que aquel que reprendió con poder la tempestad
es el mismo Señor que sigue con nosotros, reprendiendo todo aquello en medio de la tormenta que nos causa dolor. Y seguirá. Pero el seguidor tendrá que entender que vendrán tormentas. El seguidor de Jesús tendrá que comprender que tendrá que vivir en medio de tormentas. Y cuando vivimos en medio de tormentas y cuando la razón no nos da una respuesta, cuando no encontramos ni siquiera a veces una respuesta en la palabra, no porque no esté, sino porque a veces no responde a la situación que estamos viviendo, lo único que nos queda en medio de la tormenta es Jesucristo, el Señor. Lo único que nos queda es Jesucristo, el Señor. Cuando la ciencia, cuando la medicina, cuando la teología, cuando la religión, cuando la razón no da respuesta, solo nos queda como seguidores seguir confiando en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Pónganse de pie y oramos al Señor. Señor, ayúdanos a discernir en estos tiempos si hemos abrazado realmente este seguimiento como discípulos tuyos o hemos abrazado aquellas cosas materiales de la vida que pareciera que nos dan más seguridad que nuestros ojos puestos en ti. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impide seguirte, incluso el miedo de entrar a la tormenta, porque quizás el miedo de entrar a la tormenta puede alejarnos de ti y podemos retirarnos y vivir una vida cómoda, tranquila, de confort. Pero cuando hemos decidido poner el pie sobre la barca, sabemos, Señor, que tenemos que enfrentar muchas veces situaciones como las que se enfrentaron nuestros hermanos a los cuales se escribió este Evangelio. El dolor, la persecución, tormentas dolorosas para la vida de una comunidad, pero hoy también para nuestros hermanos acá. Muchos viviendo en tormenta, pero siguen aferrados a Jesucristo. Que nada y ni nadie nos aparte de la roca que es Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, porque tú estás con nosotros en nuestras tormentas. Y si tienes que reprocharnos o reprendernos, repréndenos, Señor, para que nuestra fe se active y volvamos a confiar en aquel que tiene todo poder, toda potestad en los cielos y en la tierra. Gloria a tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.